¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, nosotros estamos muy bien aquí en casita, guardando las medidas correspondientes y contentos de poder compartirte esta mañana, como todas las mañanas de lunes a viernes. Trato de hacerlo a esta misma hora, poder bendecirte a la distancia con una palabra de parte del Señor. Espero que estés bien, espero que estés en paz, espero que el Señor te dé la paz que necesitas en estos tiempos, en estos momentos, y, y que estés sobre todo con la confianza de que esto va a pasar y saldremos adelante con la ayuda del Señor. Bien, hoy quiero continuar, cerrar esta semana. Recuerda que te comparto un tema de lunes a viernes a esta misma hora, tratando de aportar a tu vida por medio de un mensaje de la palabra del Señor, y espero que puedas compartir compartir esta publicación para que más personas lo puedan escuchar, lo puedan ver, y de esta forma hacer que la palabra de Dios corra, hacer que la palabra de Dios llegue a quien la necesita. Y creo que en este momento todos estamos con un corazón dispuesto a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Bien, te he estado hablando acerca de José desde el día lunes, martes, miércoles y jueves. Te estuve compartiendo de este hombre llamado José, este joven de 17 años. En Génesis capítulo 37, él tenía 17 años y ya era un joven responsable en la casa de su padre, que tenía conductas diferentes a las de sus hermanos y a las de otros jóvenes de su época. Un joven a quien el Señor le mostró por medio de sueños. Déjame recapitular un poco lo que hemos visto en la semana. Por medio de sueños demostró lo que él tenía para su vida, y José supo interpretar esos sueños. Sabía que algo venía de parte de Dios, y por tal motivo José, a pesar de las situaciones que vivió, guardó su corazón y siguió adelante esperando en el Señor. Y veíamos el día de ayer en Génesis capítulo 40 cómo al estar en la cárcel cayeron dos funcionarios del rey, el copero y el panadero, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y que aun cuando José estaba en la cárcel de una manera injusta, había sido objeto de calumnias, esas que nunca hacen falta, que siempre están a la orden del día. José fue objeto de calumnias, y al ser objeto de calumnias fue a parar a la cárcel de manera injusta. Sin embargo, al estar en la cárcel, él no perdió las tres características que hemos visto de José: la buena actitud, la fe en Dios y el espíritu de servicio. Porque cuando llegaron ahí los funcionarios del rey, la escritura dice que ambos tuvieron un sueño en la misma noche, y la interpretación fue diferente. José les interpretó los sueños, y la escritura dice que lo que les interpretó se cumplió al pie de la letra, se cumplió a cabalidad. Para que José interpretara esos sueños, quiere decir que él tenía la actitud correcta, el espíritu de servicio y la confianza en Dios. Cabe señalar que la interpretación de los sueños significa que este joven tenía dones espirituales, que como vemos hoy en Primera de Corintios capítulo 12, que existe el don de palabra de ciencia, palabra de conocimiento, donde el Señor le da a algunas personas, por medio de su Espíritu Santo, la capacidad de ver, de interpretar este tipo de situaciones. Lo que podemos ver en la vida de José es que aun cuando estaba en la cárcel, él estuvo sirviendo y estuvo con los dones espirituales que el Señor le había dado, los tenía activos y sirviendo a su prójimo, sin importar si había sido objeto de calumnias. Él seguía sirviendo a Dios y a su prójimo. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Siempre habrá alguien que hable de nosotros. Siempre habrá alguien que levante toda clase de mentiras o de mal en contra de nosotros, mintiendo. ¿Qué vamos a hacer?
descansar en el Señor, bendecir a esas personas, amar a esas personas, porque sabemos el destino que le espera a personas que se levantan de esta forma, y lo que tenemos que hacer es pedir misericordia para esas personas, pero no desenfocarnos del llamado, no perder el rumbo, no perder la dirección, porque el llamado de Dios para nuestra vida es mayor, es superior. El poder servir a Dios, el ser personas fructíferas delante del Señor, el tener activos los dones espirituales es importantísimo, porque de todo daremos cuenta delante del Señor. Pero la Escritura termina diciendo en Génesis 40 que se cumplió a cabalidad lo que José interpretó de los sueños. El jefe de los panaderos fue asesinado, y el jefe de los coperos fue restituido en su puesto. Pero dice la palabra que se olvidó de José, que al estar nuevamente en el puesto de trabajo que tenía, se olvidó de José. No tomó en cuenta lo que José había hecho. Y entonces empieza el capítulo 41, que es de donde te voy a hablar el día de hoy. Con esto concluiremos la historia de José en esta semana. Génesis 41 dice que pasado algún tiempo, Faraón tuvo un sueño donde veía 7 vacas gordas que subían del río, y después de estas 7 vacas gordas subían 7 vacas flacas, las cuales devoraban a las vacas gordas. Sin embargo, las vacas flacas quedaban igual de flacas. Después tuvo otro sueño donde veía que de una vara salían 7 espigas abundantes, 7 espigas hermosas de trigo, pero que después salían 7 espigas flacas, desoladas, terribles, tristes, marchitas, que dice la palabra que el faraón vio en el sueño que las 7 espigas marchitas se comían a las 7 espigas hermosas, bellas, abundantes. Y entonces despertó del sueño y se turbó porque no entendía el significado del sueño. Mandó traer a todos los sabios, a todos los consejeros, mandó traer a todas las personas que pudieran interpretar esos sueños, y nadie podía interpretarle el sueño. Nadie podía darle el significado de esos sueños. Entonces fue cuando el copero se acordó de que en la cárcel José le había interpretado los sueños, y le dijo al faraón: mi señor, cuando yo cometí las faltas y estuve en la cárcel, ahí había un joven hebreo que me interpretó los sueños a mí y al panadero, nos lo interpretó. Cada uno tuvo un sueño y el significado nos lo dio él, y se cumplió tal y como el joven dijo. Y entonces dice la Escritura que mandaron traer a José de la cárcel. Lo trajeron al palacio, y antes de llegar al palacio, dice la Escritura que él se rasuró, se aseó, se cambió las vestiduras y se presentó delante del faraón. Y cuando llegó delante del faraón, le dijo: me dijeron que tú tienes un sueño, que quieres la interpretación. Faraón le dijo, que le habían dicho que José sabía interpretar sueños, y José le dijo: está en Dios la interpretación, está en Dios. Mira cómo este hombre tenía los pies sobre la tierra y le daba gloria al Señor. Estaba ante la puerta de oportunidad que había estado esperando durante largo tiempo, y entra dándole la gloria al Señor. La interpretación de los sueños está en Dios. La sabiduría para interpretar los sueños está en el Señor. Y entonces Faraón le empieza a contar el sueño, le empieza a platicar lo que había soñado, y entonces viene la interpretación. Y cuando viene la interpretación, José le dice: los 2 sueños tienen el mismo significado. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas son unos, y las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas son otras. Esto significa que vienen 7 años de abundancia, donde tus cosechas serán abundantes como nunca antes. Vendrá un tiempo
donde la tierra va a producir muchísimo. Pero después de eso vienen 7 años de extrema necesidad. 7 años donde la tierra experimentará una crisis, una situación tan difícil que nunca antes se había visto. Por lo tanto, fíjate bien, no solamente José le dio la interpretación, no solamente tuvo la palabra de conocimiento, el don de palabra de ciencia o de conocimiento para interpretar esos sueños, sino que también tuvo la palabra de sabiduría para darle el consejo. No solo la interpretación, sino también el consejo de lo que tenía que hacer. Se lo estaba dando un esclavo al rey Faraón. Se lo estaba dando un hombre que había estado en la cárcel, le estaba dando la interpretación y el consejo nada más y nada menos que al rey más poderoso de su tiempo. Y entonces le dijo: te aconsejo que pongas gobernadores sobre la tierra y que quintes la tierra, es decir, que recojas el 20% de las cosechas y que construyas graneros para que cuando estén los 7 años de abundancia tú puedas almacenar ese grano, para que cuando lleguen los 7 años difíciles tú tengas alimento, tengas provisiones para toda la nación. Escucha, le estaba dando todo un proyecto, una proyección financiera, le estaba dando un plan de trabajo, le estaba dando consejos sabios, objetivos de lo que tenía que hacer en el tiempo bueno para enfrentar el tiempo malo. Entonces lo que Faraón dijo fue: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? En quien está, fíjate lo que dijo, en quien está el Espíritu de Dios. Lo que Faraón reconoció es que en José estaba el Espíritu de Dios y que tenía una sabiduría superior, una sabiduría diferente. Y dijo: no hay otro hombre como tú para que haga esta labor. No hay otro hombre que tenga el entendimiento como tú, como lo tienes tú, perdón. No hay otro hombre que tenga el entendimiento como tú. Pero ojo aquí, Faraón supo que José tenía el Espíritu de Dios. Pero además de tener el Espíritu de Dios, José tenía sabiduría, tenía inteligencia, tenía entendimiento de las cosas. Su tiempo en la casa de su padre, al ser administrador de la empresa familiar, al tener una conducta diferente, al tener valores familiares, espirituales y morales muy arraigados en su corazón, le permitieron guardarse mientras iba en el camino, en el trayecto. Porque para cuando José interpretó los sueños de Faraón, la Biblia dice que tenía 30 años. De los 17 a los 30 años pasaron 13 años difíciles. Casi un periodo de los 7 años de las vacas gordas y 7 años de las vacas flacas fue lo que José había vivido. La experiencia que José tuvo durante todo el camino. El saber guardar sus emociones para poder concentrarse en lo que está delante. El saber ser un buen trabajador que lo convirtió en el administrador de una hacienda. El saber enfrentar las presiones, tener el carácter para enfrentar las presiones sexuales que la esposa de Potifar le hacía, y para tener el carácter de enfrentar las calumnias que se levantaban en su contra y no desenfocarse de su llamado. El saber, el mantenerse con el espíritu de servicio mientras estaba en la cárcel como resultado de la calumnia que levantaron en su contra, el mantenerse sirviendo, el tener el carácter para realizar todas esas cosas, el guardar su corazón, para que después de 2 años en que el copero se olvidó de él, porque el copero se olvidó 2 años, José le interpretó el sueño y se cumplió el sueño tal y como le dijo, pero el copero 2 años se olvidó, pero José guardó su corazón. Imagínate que si José se hubiera ofendido, que José se hubiera amargado, cuando Faraón le habló, él hubiera dicho: hombre, sáquense a bañar, yo no interpreto nada, ustedes son muy malagradecidos, ustedes son muy inconscientes, yo le interpreté el sueño al copero y mira, se olvidó, y ahora que se le ofrece, ahora sí me busca, pues sáquese. Pero no, José no era una persona que se ofendiera, José no era una persona resentida con la vida, José no era una persona que se hubiera enganchado con la actitud del copero,
sino que fue una persona que supo guardar su corazón. Y en la oportunidad de su vida, él estaba listo. En el momento en que el Señor le iba a abrir la puerta, él estaba listo para entrar a ocupar el llamado, la asignación para la cual Dios lo había preparado durante todo este tiempo, para la cual el Señor lo llevó por un proceso de formación para posicionarlo en un lugar donde los vientos contrarios son difíciles, donde la envidia, la murmuración y una serie de calumnias se pueden levantar en contra de la persona, pero la persona tiene que aprender a tener el carácter para soportar todo tipo de situaciones y poder no desenfocarse del llamado, la asignación que el Señor le ha dado. Esto aplícalo para cualquier área de tu vida. Aplícalo para una profesión, aplícalo para una empresa, aplícalo para una persona que va a ser servidor público, aplícalo para un ministro. Hay situaciones que nos impiden permanecer y funcionar activos en la asignación que el Señor nos ha dado, y pueden ser este tipo de situaciones que se levantan. Situaciones como presiones sexuales, situaciones como no ser buen administrador, hacer mal uso de los recursos que no son nuestros, situaciones como no saber enfrentar las calumnias y la persecución que la gente puede hacer en contra nuestra. Cuando no estamos listos, cualquier comentario, cualquier situación nos desenfoca, nos aparta y nos impide permanecer en la posición de autoridad o en la asignación que Dios tiene para nuestra vida. Pero José recorrió todo ese periodo de tiempo aprendiendo, formando el corazón, formando el carácter y guardando el corazón para finalmente llegar un día frente a Faraón, frente al rey. Y cuando vemos con atención, nos damos cuenta que él tuvo 7 vestiduras. Por ejemplo, tuvo la túnica de colores, pero después le dieron la túnica de esclavo, la vestimenta de esclavo. Aunque no está descrita ahí túnica, entendemos que para caminar como esclavo, para funcionar como esclavo, debía tener una vestidura, y era la vestidura de esclavo. Pero después tuvo la vestidura de mayordomo, posteriormente tuvo la vestidura de reo, cuando lo mandaron a la cárcel de manera injusta. Pero ahí tuvo la vestidura de encargado de los presos. Posteriormente, cuando salió de la cárcel, se cambió las vestiduras para presentarse delante del rey, pero finalmente el rey lo nombró gobernador de Egipto. 7 vestimentas, 7 vestiduras para llegar a la plenitud de su llamado. Esto me recuerda lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 2, donde señala que sobre el Mesías, sobre Cristo, sobre el siervo del Señor, sobre Jesús, reposarían 7 espíritus. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, pero también espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor del Señor, y se me fue el otro, pero son 7 espíritus que reposarían sobre el Hijo de Dios. Y esos 7 espíritus son 7 imparticiones que estaban sobre Jesús, operaron sobre Jesús para poder desarrollarse en el ministerio, en la asignación. Porque déjame decirte que antes de que Jesús iniciara su ministerio, Jesús era el hijo del carpintero. Jesús era el hijo de María y del carpintero, así era conocido. Tuvo un tiempo de formación. A sus 12 años, Jesús ya conocía las Escrituras. Jesús fue llevado al templo, como era la costumbre llevar a todos los adolescentes, para presentar una especie de examen, una especie de presentación delante de los doctores de la ley, donde les hacían preguntas acerca de la Torá, de la ley del Señor. Y cuando los muchachos eran presentados, ellos tenían que responder y hablar lo que la Torá decía. Y esto era como una presentación pública que los padres hacían de haber estado cumpliendo con la formación de su hijo, de manera que su hijo era presentado como un joven, como un hijo conocedor de la voluntad del Señor. Pero cuando Jesús fue llevado al templo,
los doctores de la ley se sorprendían de la sabiduría, de las preguntas que Jesús hacía. Quedaron asombrados de la manera en que Jesús preguntaba y respondía acerca de las instrucciones. Y la Escritura nos muestra que en ese tiempo que fueron a llevarlo, lo llevaron al templo, volvieron a su tierra natal, porque el templo estaba en Jerusalén y ellos tenían que volver a Nazaret. Y mientras iban de regreso, iban en caravana, iban en familia, José y María pensaban que Jesús iba con ellos. Y después de 3 días se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, y fue entonces que lo empezaron a buscar y lo encontraron donde lo habían dejado. Lo encontraron en el templo, en el templo. Y cuando lo encontraron en el templo, le preguntaron: ¿por qué nos has hecho esto, hijo? Y él les dijo: ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Escucha, a sus 12 años él ya sabía cuál era el plan de Dios para su vida. A sus 12 años él ya sabía que tenía una asignación de parte del cielo. A sus 12 años él ya estaba dando evidencia de conocer el manual de instrucciones, el manual de la palabra del Señor, porque si iba a dar su vida por nosotros, si iba a servir, a desarrollar un ministerio, tenía que conocer la palabra. Imagínate que un abogado no conozca las leyes. Imagínate que un contador no conozca los reglamentos y las leyes hacendarias. Imagínate que un servidor de Dios no conozca ni siquiera la palabra, no lea las escrituras, no tenga entendimiento de la voluntad del Señor. Bueno, el punto es que a los 12 años Jesús ya sabía a qué había venido y estaba metido en los negocios de su padre. Sin embargo, no tenía la edad para empezar su ministerio. Por eso dice la Escritura que sus padres lo llevaron a la casa y estuvo sujeto a ellos. Ahí aprendió obediencia. Hebreos nos muestra que Jesús, aunque era hijo, el Hijo de Dios, aprendió obediencia. Aprendió a sujetarse a sus autoridades, que en este caso eran José, su padrastro, y María, su madre. Él estuvo sujeto a ellos, es lo que nos dice la palabra en Lucas capítulo 3. Volvió a su casa y estuvo sujeto a ellos. El Hijo de Dios, el creador del universo, que como dice Juan capítulo 1, él era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese era Cristo. Se hizo Jesús, se hizo hombre en la figura de Jesús. A sus 12 años él aprendió obediencia a un padrastro llamado José y a su madre llamada María. Ahí nos muestra que Jesús estaba llevando un proceso de formación. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios en el cielo, sentado junto con el Padre, da la orden y los ángeles se mueven. Él es Dios, pero en la forma de hijo vino a hacerse hombre, y entre las cosas que aprendió fue obediencia. Y esa formación le permitió llegar a los 30 años e iniciar su ministerio. Fíjate cómo José a sus 30 años fue puesto como gobernador. Jesús a sus 30 años inició su ministerio. David a sus 30 años ya estaba gobernando sobre Judá a sus 30 años, sobre una parte del territorio de Israel a sus 30 años. Joven, aprovecha bien el tiempo. Joven, aprende a distinguirte por tus conductas, por tu entrega al llamado, por tu entrega al propósito. Distínguete. Aprende en casa a ser un joven obediente, porque eso te está dando formación a ti. Aprende a asumir responsabilidades en casa, porque eso te prepara para la vida. Enfrenta las situaciones emocionales y sexuales que se levantan en el camino. Aprende a enfrentarlas de la manera correcta, porque eso forma tu carácter. Puedes estallar en violencia, puedes estallar en molestia, en enojo, en coraje, pero eso no forma tu carácter. Y eso te inhabilita para llegar a tu propósito y permanecer en él. Porque no se trata solamente de llegar a un punto, sino que se trata de permanecer en él. Cuando Jesús inició su ministerio, permaneció en su ministerio
hasta que murió en la cruz. Juan el Bautista recibió la revelación de parte del Padre, de parte de quien lo envió a bautizar, quien le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece en él. Ese es el Cristo. No solo se trataba de que Jesús recibiera el Espíritu Santo el día que se bautizó y descendió en forma corporal como paloma sobre él, sino que permaneciera el Espíritu Santo en él. Porque la clave del ministerio, la clave de la permanencia en el ministerio, dependía de que el Espíritu Santo permaneciera en él. Y Jesús fue tentado en todo. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. Es decir, Satanás le presentó todo tipo de tentaciones que como hombres podemos enfrentar, pero mi Señor no cayó en pecado. Mi Señor se mantuvo firme. Mi Señor no dio lugar al pecado, porque sabía que su asignación era llegar a la cruz, libre de pecado, limpio, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue nuestro Señor. A sus 30 años ya estaba desarrollando su ministerio. José a sus 30 años ya estaba siendo puesto como gobernador de Egipto. Estaba caminando en la asignación. Joven, que aproveches bien el tiempo, que aproveches la oportunidad que te dan tus padres, la casa, el alimento, la posibilidad de estudiar. Que aproveches bien esa puerta que se te abrió para el estudio, para que te prepares, para que generes experiencia. Que si no tuviste la oportunidad de estudiar, pero estás trabajando, bueno, no renuncies a tus sueños. Trabaja, aprende en ese lugar, porque seguramente ese empleo será temporal y solamente estás en un periodo de preparación, aprendiendo a usar tus manos, aprendiendo a entender la dinámica de la vida, aprendiendo a desarrollarte. No menosprecies el trabajo donde estás, porque como vemos en José, él no menospreció ser un esclavo en la casa de Potifar, hizo las cosas bien y finalmente se convirtió en el administrador de aquella hacienda. Aprovecha bien el tiempo y permite que el Señor te llene de sabiduría, de su presencia, te llene de sabiduría, te llene de inteligencia, te llene de conocimiento, te llene del poder del Espíritu Santo y te llene también del temor del Señor para que puedas caminar en su perfecta voluntad. Esa es la vida de José. José llegó, interpretó el sueño y la Escritura dice que entonces Faraón le dijo a José, le dijo: tú serás mi segundo en todo Egipto, tú serás mi segundo. Y por tu palabra se gobernará Egipto, solamente yo estaré por encima de ti. Y se quitó el anillo y se lo puso. Le puso el anillo a José, símbolo de autoridad. Le puso vestiduras reales. Lo mandó subir a su segundo coche. El faraón tenía coches especiales, carros especiales. Y él tenía el número 1 y el número 2 se lo dio a José. Y entonces mandó pregonar a todo Egipto que tenían que doblar sus rodillas delante de José. En otras palabras, hónrenlo, reconózcanlo, porque es el hombre que va a gobernar después de mí en el trono. Era lo que Faraón le decía. El sueño de Dios se cumplió. Y este hombre llamado José, finalmente, después de 13 años de dificultades, de adversidades, llegó a ese punto que Dios había preparado para él. La asignación que tenía para él en la vida. Hay una asignación para ti en la vida. Hay un llamado para ti en la vida. Hay un propósito de Dios para tu existencia. Sin embargo, muchos se quedan en el camino. Muchos salen mal de su casa. Muchos no enfrentan las situaciones emocionales de manera correcta y son dirigidos por el rencor, por la ira, por el resentimiento. Muchos menosprecian un empleo, menosprecian un trabajo, y en lugar de aprender, en lugar de formar disciplina, buenos hábitos, formar carácter, llegan tarde, no se ponen la camiseta de la empresa que les abrió las puertas. Algunos incluso roban o se llevan cosas que no les corresponden, y en lugar de verlo como un proceso de formación, termina siendo un hoyo en donde caen y se quedan estancados porque adquieren malos hábitos,
adquieren malas costumbres que después les estorban en otras puertas que se les abren. La formación es importantísima, la disciplina es importantísima, y es algo que nosotros vamos formando poco a poco en la medida que enfrentamos las situaciones que vienen a nuestro camino. La Biblia dice que entonces José empezó a trabajar en su asignación. José empezó a moverse como gobernador, a recoger las cosechas, y en el periodo de los 7 años de abundancia, dice la escritura que tuvo una mujer, Potifera, y con ella tuvo 2 hijos. A uno se llamó Manasés y el otro se llamó Efraín. Y Manasés significa Dios me hizo olvidar. Y Efraín significa fructífero. Fructífero en la tierra de mi aflicción. Fue la aplicación que José le dio. Mira estas 2 cosas. Llegó el tiempo donde la mala racha que José vivió, llegó el tiempo donde el camino difícil que José había transitado llegó a su fin. José pasó su desierto, José pasó su proceso y finalmente entró de lleno al tiempo de las vacas gordas como gobernador de aquella nación, y tuvo estos 2 hijos. Estos 2 hijos en donde él testifica: Dios me hizo olvidar la aflicción. Dios me hizo olvidar todo lo malo que pasé. Y lo segundo es, el segundo hijo fue Efraín: Dios me hizo ser fructífero en la tierra de mi aflicción. Ahí en la tierra donde Dios me plantó, ahí donde experimenté presión, donde experimenté calumnias, ahí Dios me hizo fructífero. Pude ver la mano del Señor. Yo espero que esto se cumpla también en tu vida, que tú puedas atravesar ese proceso de formación, que puedas atravesar tu desierto, que puedas enfrentar con la actitud correcta, con la fe en Dios y con un espíritu de servicio que nada te lo deba quitar, puedas enfrentar todo ese desierto para que finalmente llegues al punto donde esos 2 hijos simbólicos para nosotros, esos hijos que Dios te dé, sean el olvido de las aflicciones pasadas y puedan ser un testimonio de que pudiste ser fructífero en medio de todo lo que se levantó en tu contra. Y eso solamente Dios lo puede hacer en personas que guardan su corazón para Él. Solamente Dios lo puede hacer en personas que están viendo al que da los galardones y viendo al galardón. Así lo dice la palabra en el libro de Hebreos en relación a Moisés, que se mantuvo firme en el desierto porque se mantuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible, se mantuvo como viendo al Señor en medio de las murmuraciones que el pueblo tenía en contra de Moisés, en medio de las inclemencias del tiempo, en medio de un pueblo difícil. Él se mantuvo firme porque se mantuvo como viendo al invisible, como si verdaderamente lo pudiera ver, aunque a Dios no lo podemos ver, pero él sabía que estaba ahí. Moisés era consciente de que Dios lo acompañaba, Moisés era consciente de la compañía de Dios y por eso pudo cumplir con su asignación. Que tú y yo nos mantengamos igual, que en medio del desierto, de la prueba, de la persecución, de la calumnia, de la presión que la gente puede hacer a tu alrededor, de las injusticias, tú te mantengas firme mirando al Señor y te mantengas con la actitud correcta y con ese espíritu de servicio para que finalmente el Señor te introduzca al canal que tiene preparado para ti. No te detengas, sigue firme, que llegará el tiempo en que dirás: Dios me hizo olvidar esos periodos difíciles y me ha hecho fructífero. Créeme que todos pasamos por procesos de formación. Como pastores, yo recuerdo que los primeros 7 años que iniciamos en el ministerio fueron tiempos dificilísimos. 2 años y no llegaba nada de gente, no pasábamos de 12 personas, de 10 personas en 2 años. Después hubo periodos de calumnias, bueno, siguen habiendo periodos de calumnias, periodos de situaciones que se levantaron en contra. Sin embargo, hemos visto la mano del Señor y podemos decir como José: Dios nos ha permitido ser fructíferos aún en medio de situaciones que se levantan, y eso es gracias a Dios.
gracias al Espíritu Santo. Que así como Faraón vio en José que estaba el Espíritu de Dios, que de igual forma esté en ti esa impartición del Espíritu Santo. Pero esa presencia maravillosa del Espíritu Santo estará en ti si tú lo procures, si tú guardas tu comunión con Él, si tú eres consciente de la realidad de su existencia y si tú confías en Él en medio de toda situación. Si en vez de responder carnalmente permites que el Espíritu de Dios te dé la capacidad de amar, ahí estás recibiendo formación. Si en vez de responder carnalmente a las calumnias o a la persecución, permites que el Espíritu de Dios te llene de su paz, te llene de su amor, tú responderás a las calumnias con bendición, con amor, responderás con paz, porque en ti habita el Espíritu de Dios. Y eso será una formación que te permitirá avanzar en la vida. Yo no sé si te quedaste atrapado en el camino. Yo no sé si te quedaste atrapado resentido con la casa de tu padre. Tal vez te quedaste resentido con tus hermanos. Te quedaste resentido con algún tío que abusó de ti, que te golpeó, que te robó una herencia. Yo no sé si te quedaste atrapado en los asuntos sexuales, pero Dios te puede levantar, Dios te puede dar una nueva oportunidad. Solamente tienes que enderezar tu camino. Yo no sé si te quedaste atrapado en medio de las calumnias, te enganchaste de aquella gente a la que amaste, le diste tu bendición y finalmente se fue hablando de ti. Tal vez te quedaste enganchado ahí, pero si te quedaste enganchado ahí, hoy es una buena oportunidad para que rompas esas cadenas, esas ligaduras y puedas caminar hacia tu propósito. Yo no sé si te quedaste enganchado en una cárcel emocional, espiritual, una cárcel del resentimiento y con ello te bloqueaste, te cerraste y dijiste jamás vuelvo a ayudarle a nadie, jamás vuelvo a servir, jamás vuelvo a ser la misma persona buena o bondadosa que era antes. Quita ese resentimiento, sal de esa cárcel de resentimiento y camina hacia adelante, porque en la medida que salgas de esa cárcel estarás preparándote para la puerta que Dios te va a abrir, porque Dios te va a abrir una puerta. Porque ese proceso no será permanente. Porque ese proceso puede llegar a su fin rápido en la medida que nosotros decidimos aprender. Y cuando ese proceso termina, entonces la puerta se abre. Y cuando se abre esa puerta, entonces comienzas a caminar con el carácter y la formación necesaria para poder cumplir tu asignación. Yo quiero orar por ti en este momento y quiero bendecirte en el nombre del Señor. Quiero pedirle al Espíritu Santo que Él te revele en qué lugar te quedaste atorado, en qué lugar te quedaste atrapado, para que Él pueda abrir tus ojos y pueda mostrarte esa situación. Tal vez tienes que perdonar a alguien, soltarlo, tienes que bendecirlo, porque esos sentimientos nos atrapan, nos estancan y nos limitan, pero cuando rompemos esas cadenas podemos caminar hacia nuestro llamado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, por cada persona que está escuchando este mensaje, yo pido, Padre, que tu Espíritu Santo traiga un manto de paz, un manto de fe sobre sus corazones, para que podamos ver, Señor, con claridad y comprender la necesidad de encontrar libertad en ti. Yo invoco el poder de tu Espíritu Santo para que se rompan cadenas. Hay gente que está resentida. Hay personas que tienen un profundo resentimiento contra otros que les hicieron daño. Yo invoco el poder de tu Espíritu Santo para que las vendas espirituales que les impiden ver que el daño se los están haciendo ellos mismos, al guardar resentimiento, esas vendas sean quitadas, esas vendas sean quebrantadas por el poder de tu Espíritu Santo, y que los ojos sean abiertos para poder ver que en ti está la sanidad de nuestra alma. Señor, yo invoco el poder de tu Espíritu Santo para que toda cárcel emocional o espiritual en la que alguien se encuentre pueda ser abierta. Que así como abriste la cárcel donde Pedro estaba, enviaste a tu ángel para abrir la cárcel donde Pedro estaba preso con grilletes y en medio de soldados que lo custodiaban,
Tu ángel le quitó los grilletes, le quitó las cadenas, le abrió las puertas y pudo salir a la libertad. Que de igual forma, Señor, todo aquel que se encuentre en un pozo de amargura, en un pozo de desesperación, en una cárcel de resentimiento, pueda salir y pueda experimentar libertad. Que este tiempo de cuarentena sea un tiempo de reflexión, sea un tiempo de introspección, sea un tiempo de búsqueda espiritual, para poder, Señor, salir de esta cuarentena y caminar en tus planes, enderezar nuestras sendas. Invoco el poder de tu Espíritu Santo para que aquellos que tienen incapacidad para perdonar, para que aquellos que tienen una gran dificultad para perdonar a quienes les ofendieron, puedan recibir de parte tuya, Señor, el poder para perdonar, el poder para soltar ese resentimiento o la amargura. Y que, Señor, que tu Espíritu Santo repose sobre sus vidas. Y que venga espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, espíritu de temor del Señor, que venga sobre cada uno de nosotros, para que podamos caminar en tu perfecta voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, para mí es un gozo poder servirte, para mí es un gozo poder compartirte, impartirte un poco de lo que he aprendido. Hay mucho que aprender, seguimos aprendiendo, hay mucho que recibir todavía de parte de Dios y seguimos aprendiendo. Y mientras sigamos aprendiendo, podremos ser un canal por donde la palabra fluya a tu vida. Te pido que ores por nosotros, así como nosotros oramos por ti. Es un tiempo donde debemos orar unos por otros. Todos necesitamos fortaleza, todos necesitamos provisión de parte del Señor, todos necesitamos cuidado de parte de Dios. Así que te pido que oremos los unos por los otros. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, si este tiempo que estamos compartiendo es de bendición para tu vida, comparte este mensaje, comparte este video para que más personas lo puedan escuchar. Y también espero tu comentario y al final, en la parte donde puedes escribir, espero tus comentarios. Yo los leo todos y oro por las personas, las bendigo en el nombre de Jesús. Entonces ahí te pido que pongas también algo para saber que estás aquí presente escuchando los mensajes. Recuerda que el domingo a las 11:30 de la mañana tenemos nuestra transmisión. Hay un tiempo de alabanza, hay una palabra que hemos preparado para ti que seguramente, estamos seguros, va a bendecir tu vida. También hay un tiempo donde los adolescentes y los niños reciben una enseñanza, así que te animo que a las 11:30 te conectes aquí mismo en la página Facebook Pastor Natán de los Reyes, y que cuando empiece el domingo la transmisión puedas compartir la prédica en tu muro de Facebook para que más personas la puedan escuchar. Bien, me despido en esta mañana de esta transmisión y te bendigo en el nombre del Señor. Que tengas un excelente y bendecido día. Y recuerda, Dios está contigo.